En algún momento se había puesto en conocimiento este bochornoso asunto de la discriminación laboral, de esas prácticas de discriminación laboral que la entidad ha venido cometiendo con sus trabajadores. Y aquí tenemos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio número 111. Es el principal instrumento de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en el empleo y la ocupación. Se refiere expresamente a los siguientes motivos de discriminación: raza, color, sexo, religión, opinión pública y demás. Este asunto de la discriminación laboral se tiene interpuesto sobre aquel personal que por alguna razón u otra tiene su licencia suspendida en este momento. Ahora bien, si nos vamos al plano del Estado colombiano, tenemos la ley 1752 del 2015, por medio del cual se modifica la ley 1482 del 2011 para sancionar penalmente la discriminación contra personas con discapacidad. Entonces aquí tenemos este objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, política, filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Ya se había mostrado y ya se había explicado que se hizo un recorrido, una exploración a las diferentes entidades o a los diferentes organismos que tienen que ver con la aviación. La OASI, en su reglamentación, por ninguna parte tiene estipulado el asunto de la discriminación, ni mucho menos la norma europea de aviación, ni menos las normas FAA. Por ningún lado está el tema de la discriminación. ¿A dónde se va con todo esto? Como ya se sabe, cuando al bombero, cuando al controlador o al operador que tiene que hacer uso de su licencia aeromédica queda suspendido, entonces queda por fuera de la famosa operación. Como ya se les ha mostrado, ni la Organización de Aviación Civil Internacional, ni la norma europea de aviación, ni la FAA, ni mucho menos la Ley 12 de 1947, tiene estipulado que el servidor público, que el bombero, que el controlador, etcétera, etcétera, queda por fuera de la operación y entonces tiene que ser enviado a hacer funciones administrativas. Entonces, por aquí tenemos el decreto 1294 del 14 de octubre de 2021. Y aquí en su artículo 39 aparece la Dirección de Gestión Humana. Y obvio que están todas las funciones de la Dirección de Gestión Humana. Y de hecho, hay una sola. Entonces, su primera función es diseñar y ejecutar la política de desarrollo y administración del talento humano. Yo no sé de dónde sacaron y se desconoce cuántas direcciones de gestión humana existen dentro de la misma entidad. Se le agradece a la persona que de algún modo u otro hizo llegar esta información. Aquí tenemos un concepto de talento humano donde dice, vienen unas preguntas. ¿Cuál es la normativa, acto administrativo, resolución circular o directriz de la Aeronáutica Civil o la Autoridad de Medicina Aeronáutica del Aerocivil que determina las funciones, tareas, actividades
o las funciones de apoyo que le asignen al servidor que deben ser en su grupo funcional que debería desempeñar mientras tiene suspendido el certificado de aptitud psicofísica como titular de la licencia BAE. Y aquí vuelve y se repite la pregunta otra vez. ¿Cuál es la normativa de acto administrativo de resolución circular o directriz de la aeronáutica civil o la autoridad de medicina aeronáutica del aerocivil que establece en qué área, espacio, lugar de trabajo, dependencia o sección de las instalaciones de la entidad donde deba desempeñar las funciones, tareas, actividades o las funciones de apoyo que se le asignen al servidor deben ser en el grupo funcional 6 que debería desempeñar mientras tiene suspendido el certificado de aptitud psicofísica? Entonces, por aquí nos contestan o se contesta en esta respuesta, en atención a lo manifestado en su escrito, la Dirección de Talento Humano dentro de la órbita de sus competencias procede a informar que las funciones asignadas a los empleos del nivel de bombero aeronáutico, incluidas las funciones de apoyo correspondientes a la naturaleza del empleo, son las establecidas en el manual específico de funciones y competencias laborales vigentes en la entidad. Por lo anterior, en los casos en que el certificado de aptitud psicofísica o médico se encuentre suspendido, el superior inmediato asignará las funciones que correspondan a la naturaleza del empleo con el fin de que no se interrumpa la prestación del servicio, de conformidad con lo señalado en el manual de funciones para los empleos de bomberos aeronáuticos. Ahora bien, nos vamos entonces a este concepto de la autoridad aeronáutica, a este concepto donde por ahí algún inspector de aviación emitió este concepto y ahora vemos cuál será el nivel de competencia de un inspector de aviación a la Dirección de Gestión Humana. ¿Será que tendrá que ver algo en todo esto? Bueno, entonces por aquí tenemos este concepto y gracias a la persona que nos hizo llegar esta información. En lo que a seguimiento de la norma se refiere, durante la inspección se evidenció que en la estación 6 asiste un bombero con condiciones especiales referentes a certificación médica, tema que se trató en la reunión de cierre. Entonces, para lo que se solicitó que se trate el tema con la Dirección de Talento Humano, ya que la estación de bomberos es un área habilitada para un personal que cumpla las condiciones que se definen en el reglamento aeronáutico. Bueno, por aquí está personal, el explotador del aeropuerto, que al fin y al cabo es la misma entidad. Aquí vuelve otra vez el explotador de aeropuerto. Entonces aquí viene este requisito, requisito de licencia. Ninguna persona puede desempeñarse como bombero aeronáutico en una dependencia aeroportuaria de extinción de incendios, a menos que esta persona, bueno, etcétera, sea titular de una licencia de bombero aeronáutico con lo dispuesto en este reglamento, de acuerdo al reglamento aeronáutico 67. Y aquí viene algo muy importante. Bajo las condiciones anteriores, un bombero con el certificado médico suspendido, por la condición que sea, no debe encontrarse en la estación de bomberos por los riesgos que en ella puedan estar implícitos. De otra parte, para decir que el bombero debe estar en la estación porque es necesario mantener el contacto con la operación. No tiene el suficiente soporte. Lo anterior con el fin de proteger la condición del bombero. ¿Desde cuándo un inspector de aviación tiene competencia para hacer o emitir algo relacionado con medicina? Entonces, ya vimos el concepto de talento humano que dice una cosa y la autoridad aeronáutica dice otra. ¿Quién será ese inspector de aviación que funge como autoridad aeronáutica? Y nos vamos a este famoso memorando recién salidito, que fue el 22 de marzo del 2023, emitido por la Dirección de Autoridad de los Servicios Aeroportuarios. Y aquí vuelve y se reincide en lo que la autoridad aeronáutica supuestamente emitió.
Entonces, aquí viene algo muy importante que dice al final, en este párrafo. De igual forma, es necesario indicar que cuando un bombero aeronáutico tenga suspendido el certificado médico, debe restringirse su ingreso a la estación de bomberos y la ejecución de actividades bomberiles. Por lo tanto, el funcionario queda a cargo de la administración del aeropuerto, desempeñando las funciones que esta área le encargue hasta la habilitación de dicho certificado. Entonces, se desconoce hasta el momento cuál es el ámbito de competencia que tiene la Dirección de Talento Humano en estos asuntos. Porque Aerocivil somos todos. ¿Cuál será el ámbito de competencia que tiene un inspector aeronáutico para tomar una decisión sobre un talento humano, sobre un personal? ¿Cuál será el ámbito de competencia que tiene un director de área como es un secretario de autoridad, como ya se mostró en el último documento? Entonces, al hacer una revisión minuciosa de las normas de la FAA, de las mismas normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la misma norma de la Agencia Europea de Aviación, no se encontró por ninguna parte que el bombero debe pasar a hacer otras funciones. Entonces, ¿cuál es el argumento jurídico que utilizaron para hacer este tipo o tomar este tipo de decisiones sin un soporte legal? Todo esto va orientado al asunto, a este espinoso tema de la discriminación laboral. Queda en el aire la pregunta, ¿qué va a pasar o cómo va a terminar todo esto?